Por favor, abran la poderosa al Evangelio de Mateo. Se me pone la piel chinita porque tengo 10 años queriendo estudiar profundamente este Evangelio. Please turn your Bibles to the Gospel of Matthew. Mateo, Dios con nosotros. Matthew, God with us. Comenzando hoy, en el 2026, comenzamos nuestro estudio del Evangelio de Mateo. No va a ser quizás todas las semanas, pero sí vamos a comenzar y primero Dios terminar nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hemos hecho algo así antes, en el Evangelio de Juan, donde creo que 45 clases en total tuvimos en un año y medio del Evangelio de Juan. También hemos pasado por el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos, pero bueno, aquí vamos. El Evangelio de Mateo hoy va a ser un poco, quizás diferente. Hoy vamos a dar una clase y vamos a estudiar y aprender y ver mucha información. Y cuando digo mucha información, me refiero a mucha información que nos va a ayudar a quizás a entender un poco más el Evangelio de Mateo, que creo que va a ser un guía para nosotros cuando empecemos a leer, en ver cómo el Evangelio de Mateo nos está hablando actualmente. Amén. En general, es muy difícil para el cristiano en general discernir cuál evangelio es cuál evangelio. Si escuchas una cita de un evangelio donde Jesús dice algo, es en veces muy difícil entender o discernir, esto dijo en Juan, eso dijo en Marcos, eso dijo en Mateo, no, eso dijo en Lucas. Y en veces lo escuchamos como uno. Pero si fuera la intención de Dios darnos un evangelio, nos hubiera dado uno. Pero nos dio cuatro. Cuatro narrativas que tienen diferente intención. Podemos, en un ejemplo moderno, es como 4 diferentes películas. El mismo protagonista quizás. Pero como se escriben o se hacen las películas, tú editas la película para que tenga ciertos puntos, para que la audiencia lo entienda, se conmueva, se conecte y después en el estacionamiento, después del cine, la gente está alegando de qué se trató. ¿No? Muy similar. Tenemos 4 evangelios que son su propio mundo, su propia historia. Amén. Es como cuando cuentas un chiste. Depende de tu audiencia, lo editas para que lo entiendan. ¿Sí me explico? O cuando cuentas una historia de ti mismo o de tu familia, depende de tu audiencia, eliges qué partes contar, qué partes no contar, porque no es que no sean importantes, pero para esa audiencia no es muy importante. ¿Sí me explico? Pero puedes contar la misma historia a otra diferente audiencia y ahí eliges qué decirles y qué no decirles para que entiendan. Nosotros comunicamos así constantemente, siempre. ¿No? ¿Cómo le dices la historia de tu familia a tus padres? Es muy diferente cómo dices la historia de tu familia a personas en tu trabajo. Y no es que estás mintiendo, no, estás eligiendo para que tu audiencia pueda entender ese contexto. Y es así que tenemos estos 4 evangelios. Amén. So deja ver ese breve resumen en inglés. And so we're diving into the Gospel of Matthew. In general, it's hard for people to discern when Jesus is cited, whether he said that in John, Mark, Luke, or Matthew. Or if there's a story or a parable or a healing story, more often than not, we don't really realize where is it coming from. And sometimes it's all just sort of blurted, and then we lose the uniqueness of each
Gospels. And so we can think of these Gospels as 4 unique worlds, 4 different movies. And we do this kind of thing all the time. Whenever you tell a story, the same story changes depending on your audience, because you want your audience to understand or comprehend. And so how you describe what happened to you growing up to a coworker is different than how you describe what happened growing up to someone who you're really close to. You're not lying. You're not keeping secrets. You want those persons to understand, but you're selecting how to describe that story. So that's one way to think about how unique this is. And so today, less than a sermon, it's a kind of a deep dive into kind of understanding the Gospel of Matthew, its uniqueness, so that we can understand it as we are going to be in this study for a couple of months, perhaps the entire year. Maybe not every week, but we'll definitely, God willing, finish what we start. Amen? So, algo que les va a ayudar, si traen una Biblia física, something that's going to help you if you bring a physical Bible, okay? So eso es una gran invitación. Otra vez, un recordatorio de lo importante de tener encuentros con la palabra sagrada de Dios. Nos va a ayudar más cuando tenemos un libro enfrente de nosotros más que una pantalla. Los que traen pantalla no se sientan mal, pero tráiganse un libro, la Biblia, la próxima semana. Amen? And so we want to invite you to have a physical Bible. It just creates a better encounter. And so please adopt that practice or bring it back moving forward. That would be great. So si ven en Mateo, ven capítulo 1, abran ahí, look to Matthew chapter 1, después capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Ahora vean capítulo 4, versículo 17. Look at Matthew 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. From that time on, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven is near. So del capítulo 1 al capítulo 4, el énfasis de la narrativa del Evangelio de Mateo es la identidad de Jesús, la genealogía, el nacimiento, lo cual Marcos no tiene genealogía y nacimiento. Entonces ya vamos a ver diferencias, ¿no? ¿Quién es Jesús? El bautizo de Jesús. Y se acaba esa sección de la identidad. Y Mateo nos dice, desde entonces, es decir, algo aquí se cierra y algo nuevo comienza. Nuestra Biblia actual tiene títulos y capítulos y versículos. El Evangelio original no tenía eso. De hecho, la mayoría de la gente en la audiencia no sabía leer. Entonces se leía el Evangelio por completo o se recordaba, se memorizaba y se compartía oralmente el Evangelio. Entonces, para una audiencia poder entender qué está pasando, ahí tiene que haber pasajes de literatura que te dicen, aquí se acabó algo y aquí algo nuevo comienza. Amén. Y si tú ves películas y de ahora no puedes ver ninguna película, ninguna serie sin los subtítulos, tú eres alguien que necesitas traer un libro físicamente. Te ayuda, lo entiendes más, no te pierdes detalles. Amén. And so this is a transitional passage. And so from chapter 1 to chapter 4, we focus on the identity of Jesus. Well, Matthew focused on the identity of Jesus. Genealogy, birth narratives, the baptism of Jesus. And then there's this transitional statement. From this time on, now he begins to preach repentance into the kingdom of God. And so the original audience, most likely than not, didn't have scrolls and didn't know how to read or write. And so it was an oral tradition. It was people memorized it and they shared it. And so if you're an audience that's listening to the oral tradition or the oral narrative, you need cues in the story. And this is one of those that makes that transition, right? The original Bible doesn't have, the original scripture does not have titles and chapters and verses. That's added as a tool for us. It's a great tool,
but it wasn't there. So we have to look at the narrative there. Ahora vamos al capítulo 16, versículo 21. Chapter 16, verse 21. ¿Están conmigo? Y esto es lo más fácil. This is the easy part. Yo estoy más nervioso que ustedes. 16:21. 16:21. Dice, desde entonces comenzó, ¿suena familiar? Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Entonces, ¿qué? Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A enseñar a sus discípulos. Entonces, el capítulo 4, donde terminamos, al capítulo 16, donde acabamos de leer, comienza otra sección. Ahora ya no es Jesús predicando, ahora es Jesús enseñando, pero específicamente enseñándole ¿a quién? A sus discípulos. And so chapter 16, verse 21 kind of has another one of those transitional statements. From this time on, Jesus begins to explain or to teach. And so the first part said Jesus began to preach. Now it says Jesus begins to teach. And so that's a general outline of the gospel. You have the identity, you have the preaching of Jesus, and you have the teaching of Jesus. That's the easy part. And if you remember anything, you can remember that one. So tenemos la identidad de Jesús del capítulo 1 al capítulo 4, la prédica de Jesús, y después la enseñanza, pero la enseñanza específicamente ¿a quién? A sus discípulos. Porque sus discípulos ya lo han escuchado predicar, ya lo han visto en conflicto con los fariseos, y vamos a hablar de esos vatos, y ahora llega el punto donde ahora empiezan a explicar y enseñar específicamente a los que han decidido ser sus discípulos. Y hay una intimidad en la enseñanza ahí. Amén. So, eso era lo más fácil. Okay, esa es la estructura en general. Ahora, Marcos, Mateo y Lucas son muy similares en sus narrativas, en la manera, lo que cuentan de Jesús. Juan es como otro mundo totalmente diferente, ¿no? Y como ya estudiamos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se escribió mucho más después de los primeros 3 evangelios. La audiencia en el Evangelio de Juan muy probable era la segunda y tercera generación. Entonces el Espíritu Santo utiliza a Juan y vemos aquí esta narrativa de Juan que es muy diferente. And so the Synoptic Gospels, as is known kind of in the academic world, Mark, Matthew, and Luke, they're very similar, you could say. They're sort of drawing from the same source, which is probably the Mark as the original source. John, as we've looked at before, is very different. It's written very much after, it's probably the second or third generation. It's kind of its own unique world and themes that I cannot get into right now, though I want to, because I'm just want to geek out, as they say. Pero regresamos a Mateo. Entonces, vamos a hablar de discernimiento que hacen los evangelios llamado redacción y selección. ¿Recuerdan con ese ejemplo que les di, que cuentas la misma historia, pero depende de tu audiencia, cambias el énfasis, ¿no? Tú eliges, hay redacción y selección en cómo contar esa historia. Es lo que hace el Evangelio de Mateo ahorita, y vamos a ver. Al ver cómo Marcos cuenta un pasaje o una historia, y Mateo utiliza la misma historia y la cuenta, pero después Mateo selecciona o añade algo más, ves que hay una diferencia, ¿sí? Y al ver esa diferencia te da a entender, eso es lo más importante del pasaje.
Eso es lo que deberías de entender. So let me give you this example. Kind of as we shared, right? In our narrative or storytelling, there's redaction and selection. We do that all the time. And so let's take a passage from Mark and let's take a passage for Matthew. And they maybe say the same thing, right? Or very similar, but in different ways. But it's sort of the same thing. But in this case, when you find something that Matthew added that's not in Mark, that's a signal to us that that is the most important thing in that passage. That's why it was added. Do you understand that? So we're going to see an example of that. So, ¿sí entienden eso? Vamos a ver este ejemplo. So, en Mateo 9 vemos el llamado de Mateo. Para Marcos, él lo pone al principio del Evangelio, en capítulo 2, y no le llama Mateo, le llama Leví. So, ya vemos ahí ciertas diferencias. Okay? Okay, I'm going to do this whole thing in Spanish first, and then I'll come back to English, all right? Okay, so, vemos aquí estas diferencias. Como pueden notar, nuestro amigo Marcos dice menos, pero con más palabras. ¿Por qué? Porque para Marcos, uno de los enfoques es la acción de Jesús, lo que Jesús hace. Entonces, para describir la acción, tiene más palabras. ¿No? Marcos dice lo mismo con menos palabras, pero dice más. ¿Ok? So, el llamado de este hombre para Marcos se acaba en el versículo 17, para Mateo se acaba en el versículo 12, pero Mateo añade algo diferente a la misma historia. ¿Y qué añade? Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué añadió Mateo? Pero vayan y aprendan qué significa esto. Yo lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Señalándonos aquí que misericordia es muy importante en el Evangelio de Mateo. Muy bien. Y eso es uno de muchísimos ejemplos. Algo que te puede ayudar aquí es, si somos honestos, que ya no te aburras leyendo los evangelios. O que te animes a leerlos otra vez sin esa mentalidad de que, ya me las sé. No lo dices, pero lo sientes y por eso no lo lees. Ya sé lo que va a pasar aquí. Incluso no solo sé qué va a pasar, sé qué decir y qué enseña. Porque lo has enseñado por tantos años y dejas de aprender cosas nuevas. Muy bien. Entonces, en resumen, la selección y redacción nos enseña qué es lo más importante en ese evangelio y este es uno de muchos ejemplos. Si me permiten, sí, gracias. Ok, lo voy a decir brevemente en inglés. And so Mark says the same story, moves it up really early. Matthew has it later, in part because Mark doesn't have genealogy, narratives, all that, right? It sort of jumps in. But Mark is more wordy about the same story because the emphasis of Mark is action, the actions of Jesus. That's one of the emphasis. Where Matthew is more of the teaching of Jesus. And so he says the same story in less words because he's not describing the action, he's describing the teaching. I already given you a clue what's really important in Matthew. And then, by this selection and redaction, what is the difference between these stories? Well, we see how Jesus adds, in verse 13, but go and learn what this means. I desire mercy, for I have come to call the righteous. Not sacrifice, I have come to call the righteous. For I have not come to call the righteous, but sinners. There you go. We got it. And so, again,
What's the point here? Mark and Luke are drawing from the original source of Mark. Luke does something different because it's emphasizing something different. And Matthew does something different, emphasizing something different. And what do we see right here? That Matthew is adding the emphasis of what God desires, which is mercy, not sacrifice. And this commission. You may have read Matthew and it's all about the Great Commission. What about this commission? Go and learn. I would say this is probably more important than go make disciples commission. The go make disciples commission is very important. But you first go find out who's God, what is God like? Because how are you going to teach someone to be a disciple if you don't know what God desires? And so this is another commission. No dije eso en español, pero bueno, me emociono. Okay, so I desire mercy, not sacrifice. You see the emphasis Mark is drawing after mercy. Okay, this is kind of the second easiest one. We're going to the next level here. We're taking a big course. Okay, eso es lo segundo más fácil. Va a llegar un poco más complicado. Muy bien, si tienen preguntas, si no lo entendí, se está grabando y lo puedes leer otra vez. Escuchar otra vez. Okay, so, ahí está. Lo que dije en inglés que no dije en español es, muchas veces leemos a Mateo con el énfasis, sí, ese es el pasaje de la gran comisión. Sí, pero antes de esa gran comisión hay otra comisión, que es esta, que aquí, que dice, pero vayan y aprendan. ¿Qué significa esto? En inglés dice, vayan y aprendan qué deseo. Si la comisión al final es vayan y hagan discípulos, que es una comisión de Dios, no de una iglesia. ¿Amén? Es una comisión de Jesús, no de una iglesia. Pero antes de esa comisión hay otra gran comisión. Vayan y aprendan qué deseo. ¿Cómo le vas a enseñar a alguien que sea un discípulo de Jesús si no sabes qué desea Jesús? Ok. Ahora todos vean a mí. Acá. Porque van a leer eso y dicen, no voy a entender nada. Ok. So, ese ejemplo que acabamos de dar, ¿no? De redacción. Nos hacemos preguntas. ¿Qué tiene en común Marcos 2 y Marcos 9? Podemos ver todo lo que tiene en común. Perdón, Mateo 9. Gracias. So we can ask, what's the same in Mark 2 and Matthew 9? And then the next question is, what does Matthew add? Y la segunda pregunta es, ¿qué añade Mateo? Y la tercera pregunta es, ¿por qué es importante eso? And then we can ask, why does it matter? Does that make sense? So one of the things I'm after right here is for us to bury this notion and this feeling that is present in so many of us, that you're bored reading the Gospels because you think you already know what it says. And you've heard the story so many times. Not only do you know what it's going to say, you know what it's supposed to teach. And it's no longer interacting with the living God and the living Word of God, because you've assumed and labeled it as it's all the same. Hopefully this breaks that pattern, frees you to be able to encounter the Word of God in fresh and unique ways. Amen. Entonces, si vemos esta diferencia en Mateo, if we see this difference in Matthew, después va a tener más sentido cuando Jesús dice, ustedes han oído que se dijo esto, pero yo les digo. ¿Qué está haciendo Jesús? Redacción y selección. ¿Qué está haciendo Jesús? Reinterpretando Torah, que es el Antiguo Testamento, y dándonos algo nuevo. Muy bien. Ahora, el reto es de que cuando hemos leído estos pasajes, alguien más nos los enseñó y ahí nos quedamos. Gracias a Dios y qué bueno que alguien nos los enseñó. Eso no hay que borrarlo o quitarlo. Se mantiene.
Pero hay otras cosas que dicen que tenemos que aprender. Right? And so, as we follow the pattern of these questions, then it makes more sense why it's only in Matthew where Jesus says, you have heard. And then he drops a line. But I say to you, and boom, here comes something completely new. Our challenge is that we've heard those passages and someone taught us those passages and we stayed there. Thanks be to God that someone taught us those passages. The challenge is if we stayed there and we're no longer hearing God in new ways. So Matthew is teaching us that Jesus has authority, interprets Torah, the first 5 books, which are the most important for the people of Israel. And for Jesus' mercy is the key of Torah. Wait, what? The first 5 books of the Bible are all about mercy according to Jesus? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy are all about what? And so there's this invitation, but also the authority of Jesus. So Mateo nos enseña que Jesús tiene la autoridad que interpreta la Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia, muy importantes para el pueblo de Israel. Y para Jesús la misericordia es la clave de Torah. Entonces, si te regresas y lees los libros de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, de acuerdo a Jesús, el punto principal ahí es misericordia. ¿Ah? Nadie puede hacer eso, solo Jesús, que nos interpreta y en veces hasta edita lo que se dijo antes y añade algo nuevo. Nadie puede hacer eso, solo Jesús. Amén. Hay muchísimo más ahí, pero pues nos sentimos muy peligrosos y hacemos cosas que quizás es muy pronto. Ok, próximo nivel, next step, la destrucción del templo. En el año 70, aproximadamente 40 años después de la cruz y resurrección de Jesús. Esto es muy importante. So Jesús llama a sus discípulos, Jesús toma la cruz, muere, resucita. ¿Y qué hacen los cristianos? Siguen con sus prácticas como judíos, seguidores de Jesús. Siguen yendo al templo, siguen ahí otros grupos y hay 5 movimientos después de la resurrección de Jesús que están muy activos. Muy bien? I'll come back to this in English maybe. So, los saduceos es el liderazgo del templo, son los que controlan el templo. Y los fariseos y los escribas, ellos no les gustan los saduceos, tienen retos con ellos. Es como el otro partido político, no se llevan. Y su enseñanza se enfocan en los libros de Moisés, Torah, no en el templo, porque el templo lo manejan los saduceos. Entonces los fariseos y los escribas se enseñan Torah y se encargan de las sinagogas, que son estos lugares donde se reúnen los judíos fuera del templo. ¿Ok? Y después los celotes, esto es como la guerrilla, que quieren derrotar a Roma. Quieren el derrocamiento de Roma, quieren pelearse. Y los otros compas son los esenios, que ellos dicen, ¿sabes qué? Todo esto es mundano. Nosotros nos vamos al desierto y nos vamos a quedar en el desierto porque creemos en la promesa de que Dios va a restaurar toda esta tierra santa que es para nosotros. Y cuando Dios lo haga, regresamos del desierto. Y después, los discípulos de Jesús. Y todos estos viven y comunen en el mismo por 30 años juntos. Muy bien. Ya existían los otros 4. Llegó Jesús y ahora empezó un nuevo, no un nuevo movimiento, pero un movimiento de renovación dentro de estos 4 grupos. Estos 4 grupos no tenían nada de acuerdo. Llegó Jesús
y empezó a enseñar y no se alineó con ninguno de ellos. Y varios de ellos eran rivales, pero después se hicieron amigos para matar a Jesús. Todo ahí está ese conflicto. ¿Muy bien? ¿Entendieron? Sí. Ok. Si es que hay en mi mundo aquí hay tantos conflictos políticos y la Biblia no nos enseña. Pues, ¿cómo que no? Está escrito en medio de todo eso. Nos ayuda totalmente. See if I have this in English. Okay, so you have the Sadducees and they're the leadership of the temple. They control the temple. They're kind of working with Rome there. The Pharisees and the scribes, they don't like the Sadducees. Those are the two dominant, like, rival political parties, you can say. They just don't like each other until they come into, like, hey, let's be friends so we can kill Jesus. But their emphasis is to teach Torah. And their emphasis is, hey, we can't rule the temple, but hey, let's rule the synagogues. That's where we're at. And there, we're the dominant group. And then you have the zealots. They just want to overthrow Rome. We're tired of this. Let's do this. And some people are like, hey, easy. And then you have the Essenes. I don't know how to pronounce it in English or in Spanish. But what do is like, this is so polluted, this is so worldly, we're going to the desert. We're just going to be in the desert, focus on God. But our vision and our hope is that God will overthrow Rome, and we're going to come back, and the temple is going to be great, and we're going to be called to be God's people because we're the holy and righteous ones, not like those other fools. Later on, they kind of hooked up with the zealots, and then it didn't go well. Which leads us to this. So después del año 70, ¿qué ocurre? Llega Roma y dice, ya ves, ya me enfadaron. Ya es suficiente. ¿Y qué hace Roma? Invade a Jerusalén, mata a los celotes. Los esenios se habían unido con los celotes y también los mata. Les quita el crédito. ¿Y qué hace Roma? Destruye el templo. Totalmente. Lo destruye. ¿Y qué hacen los saduceos si ya no hay un templo? Ya no dejan de existir. Ya no tienen credibilidad. Y dejan estos 3 movimientos de existir. Dejándonos 2. Los fariseos y los escribas. Y los discípulos de Jesús. Y estos 2 están en alto conflicto por cómo interpretan Torah, quién es elegido, quién es llamado, quién es salvo, quién tiene autoridad. O sea, en todo están en desacuerdo. Y es en ese contexto que se escribe el Evangelio de Mateo. Y es por eso que a través de todo el Evangelio de Mateo hay conflicto entre Jesús y los fariseos y los escribas. Y es por eso que en Mateo Jesús dice, ustedes han escuchado que se dice, pero yo les digo. En parte Mateo está quitándole el crédito al liderazgo fariseo y escriba, pero más que eso le está dando toda la autoridad a Jesús. Y que ya no se necesita un templo, porque el templo es Jesús. Que ya no necesita participar en todos los rituales de la ley, porque ahora tenemos a Jesús. Que ya ni necesitas un fariseo en la sinagoga que te interprete Torah, porque ya tienes al verdadero autor, intérprete y creador de Torah, Jesús. Y por eso los conflictos de que dice Mateo, cuando te corran de la sinagoga, porque es lo que está pasando. Amén. Se escribe Mateo 30 y más años después de la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo lo escribe para ayudar a los seguidores de Jesús a interpretar lo que está pasando. No regresar al legalismo de los fariseos escribas, pero continuar en la libertad de Jesús.
Jesús. Nos falta una muy complicada. Chale, vamos. So, after the invasion of Rome, they were working together. They're okay, we're tired of this. What do? They destroy the temple, so the Sadducees are discredited. You leave the temple's destroyed. Okay, you weren't right. The Zealots, yeah, we're going to overthrow. They just got killed. The Essenes, they were like, yeah, we're waiting, but this is getting complicated. So let's just join the Zealots, because we definitely need that land and temple back. Otherwise, we got nothing. And then they were killed. So they're discredited. And so at the end, there's only two groups, the Pharisees and scribes and the disciples of Jesus. And so 30 years after the resurrection of Jesus or so, the Gospel of Matthew is written to address what's taking place. So that taking away the credibility and the authority and the dominance of the Pharisees and scribes. But more importantly, giving all authority to Jesus. Again, the Great Commission. All authority on earth has been given to me. You've heard that it was said, but I tell you, not only is Jesus the author of Torah, which they're saying they teach, he's the interpreter of Torah, and he's adding and reducting and reinterpreting, right? And so you don't need a temple anymore because Jesus is the temple. You don't need to practice. You don't need to become a Jewish person in order to be a follower of God, because the commission says, go make disciples of all nations. You see all of that? And so all of that is taking place. And sometimes we feel, man, our world is so much in turmoil, man, but the Bible just doesn't relate. It just doesn't help. Are you kidding me? It's probably more relevant than many generations in a while. The dominant figure for the Pharisees and the scribe was Moses. Nothing works without Moses. And how did Moses get Torah? He went on a mountain. So Matthew has Jesus, chapter 5, roll up on a mountain and teach from chapter 5 to chapter 7 the Beatitudes. And then comes down. Because he's greater than Moses. He is Moses, is greater than Moses. He is Torah, greater than Torah. Like all of that is there, right? And so para los fariseos y los escribas, la persona más importante era Moisés. No el de Griselda. Moisés, el que escribió los primeros 5 libros. ¿Y cómo adquirió Moisés Torah, la ley de Dios? Subió a una montaña. ¿Y qué hace Mateo? En Mateo capítulo 5, ¿qué hace Jesús? Sube a una montaña y empieza a enseñar qué significa. Demostrándonos que no solamente es Moisés, es mejor que Moisés. Que no solamente es Torah, es el que escribe Torah, que es Dios. Y Dios tiene toda la autoridad. So, para los que tenemos una mala experiencia con una iglesia, y dirán, es que la iglesia es organizada y todo, sí, te creemos. Ya nos conocemos y ya conocemos. Pero qué triste si ahí te quedas sin conocer a Jesús. Y asegúrate que en tu integridad no sea una excusa para no escuchar del Rey, del Autor y de Dios. O muchos de nosotros nos quedamos en el conflicto de nuestro propio pasado, de nuestra propia organización y todo eso. Ay, sí, hay que seguir lamentando y todo eso, pero ¿por qué quedarte ahí si tienes a alguien que te está diciendo, yo tengo la autoridad? Ve y aprende qué deseo. Amén. Ok. So ya hablamos de esto, los diferentes temas. Ok, vamos a brincarnos ahí. Entonces, sin el templo, el enfoque ahora es que Jesús, su vida, su enseñanza y su autoridad. So without the temple, the focus is now Jesus, his life, his teaching, and his authority. We're going late. Is that okay? Take your time. So Jesús tiene toda autoridad, cumple, interpreta, reinterpreta,
encarna Torah, Mateo empieza a criticar las barreras que limitan la justicia y la misericordia. Mateo enseña a discernir cuando estamos en nuevos contextos y circunstancias. Cuando tu familia está en una nueva situación, cuando tu iglesia, cuando tu vida está en una nueva situación. Mateo te puede ayudar a discernir. Cuando dices, no, es que antes tenía un templo y ahora no. Es que antes tenía esto y ahora no sé qué hacer. Te puede ayudar Mateo a entender la presencia de Dios. Mateo nos enseña el liderazgo, el discipulado del Dios vivo, presente y en misión. ¿Y cómo comienza Mateo? Este niño lo van a nombrar Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y cómo terminan? La gran comisión, yo estaré con ustedes siempre. Y empieza y termina igual, Dios con nosotros. Jesús tiene toda la autoridad para llamarnos. I'm not going to have time here to cover this in English here. Los fariseos están en crisis. The Pharisees are in crisis. The temple is destroyed. The synagogues. Now these guys are challenging us. And so what do? What do you do when you're in crisis? You make more rules. You make more rules so people can behave. You establish more boundaries so people don't mess up. You want people to be faithful to Torah, so you have more rules and more rigidness and more hierarchy and more structure, because people are just sheep. They don't get it. They need to be told what to do so we don't mess up. Unfortunately, some people like that kind of religion. I would say some even miss it. But Jesus is liberating us. Go and find out what I desire. Very different than you have to do all of these things for God to love you. No one really said that, but that's how it can feel. Entonces los fariseos están en alta tensión, ¿no? ¿Y qué hacen? Hacen más reglas, más estructura, más leyes. La gente no sabe qué hacer. Tienes que decirles qué hacer, porque después no lo hacen. Y Jesús dice, vayan y descubran qué deseo. Pero al mismo tiempo Jesús dice, arrepiéntete. Al mismo tiempo dice, sígueme. Pero de nuevo, ¿en dónde ponemos nuestra confianza? ¿En que alguien nos diga, nos regañe, nos grite, nos diga? ¿O en el Jesús que nos está liderando, que nos está llamando? ¿Amén? Pero Jesús no solo nos dice, tú descubre. No, Él te dice, sígueme. Dice, arrepiéntete. Y todo eso vamos a hablar en Mateo. Ok, hay más información, pero por respeto a nuestro tiempo, vamos a aterrizar aquí. Y en nuestro grupo de familia voy a crear este video para enseñar esta parte de lo que es un quiasmo. Entonces vamos a ver lo importante. A menos que me den 5 minutos y lo hacemos ahorita. Ok. Ay, no puedo, pero si quieren ustedes. Ok, ¿qué es un quiasmo? El quiasmo es una manera en cómo en el mundo antiguo se contaban las historias para que entiendas lo que es importante. Muy bien. Entonces, lo que aparece al inicio se conecta con lo que está al final. Y la segunda sección con la otra sección. So, déjales enseño. So, this is a chiasm. Again, sorry, I'm not going to have time to explain in English what it is. So, let me explain the chiasm in Matthew. Entonces, este es el quiasmo. Este es, so let me just say this. It's kind of a tool, a way for people to understand what's the point of the story, what's the point of the movie kind of thing. Okay, so chiasm. Mateo 5-17, las bienaventuras, the Beatitudes, ¿no? Y Mateo 23, que dice Jesús, ay a ustedes que no, ay a ustedes que interpretan, ay a ustedes que abusan de la justicia. ¿Sí me explico? So, en 5:7, bendecidos son los que, y la conexión en Mateo 23, hay aquellos que no aman al prójimo, que no, después lo vamos a ver. So, esa conexión, ¿sí? Después, Mateo 10,
Quizás puede estar esto al revés. No, está bien. Mateo 10, ¿qué hace Jesús? Los envía a misión. Vayan, de dos en dos, adelante. Y después ya saben cómo son los cristianos, se pelean entre ellos. Y después en Mateo 18, ¿qué hay? Cuando hay problemas en la comunidad de fe, se tienen que perdonar, amar. Si tienes un problema con alguien, ve, habla. Si no entienden, habla con los demás. ¿Sí me explico? Eso es esa conexión. Y el punto del quiasmo es de que lo que está en medio es lo más que importante. Y en veces decimos lo más importante es al final. Esa es la narrativa más moderna. En un quiasmo lo más importante está en medio. Entonces, ¿qué está en medio? Bueno, les digo la próxima. Es Mateo 13, 52. So the most important thing in chiasm is not the end, but what's in the middle. So what's in the middle? Matthew 13, 52. Go there, look it up. Léanlo. ¿Qué dice? En la traducción NBI dice, entonces concluyó Jesús, todo maestro de la ley, que ha sido instruido acerca del reino de los cielos, es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. ¿Ah? Y tuve que recurrir a la ayuda de otra traducción, la Nueva Biblia de las Américas, que creo que lo interpreta y lo define mejor, que dice, entonces Jesús les dijo, por eso todo escriba o maestro de la ley, que sea ¿qué? Convertido en un discípulo del reino de los cielos, es como semejante al dueño. ¿Quién es el dueño? Jesús, de casa que saca su tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, ¿qué es el gran punto? Uno de los gran puntos de Mateo es cómo interpretar a Torah, el Antiguo Testamento, de acuerdo a Jesús. Cómo dejar que Jesús interprete y te enseñe y tenga autoridad en tu vida. Con énfasis de misericordia. Y que sepas cómo discernir de tesoros viejos y tesoros nuevos. En ese contexto hay muchos tesoros en el Antiguo Testamento y otros que ya no necesitamos. Y hay nuevos tesoros que necesitamos. Otra manera es, antes tenías esto en el templo y hacías todo eso, qué bueno. Se perdió el templo, pero quizás no perdiste todo, porque ahora puedes mantener ciertas prácticas y posturas y ahora practicarlas y vivirlas de esta manera. Pero también en nuestra vida personal, hay tesoros en tu pasado. Hay bendiciones en tu pasado. Hay experiencias de Dios en tu pasado que puedes rescatarlas e incluir nuevas enseñanzas, perspectivas y liderazgo de Dios. Dios, Mateo está haciendo discípulos, no que simplemente sigan reglas, pero que sepan discernir el liderazgo de Dios y vivir en comunidad. Amén. Entonces, leer, interpretar y practicar la escritura en la luz de Jesús, discernir la presencia y actividad de Dios, interpretar con misericordia como el filtro principal, discernir lo antiguo y lo nuevo de Dios. Ok, hay otra, pero ya no les voy a pedir más. Ok, les dejo estas preguntas que no vamos a tener tiempo, pero que las piensen. Ok, I'll leave these questions. We don't have time to close it out, but for you to think about.
I was so excited. This is like, la próxima semana mi familia vamos a ir a ver Lord of the Rings, El Rey de los Anillos, porque salió hace 25 años, o vamos a ver la versión, salió hace 25 años, pero la van a poner en el cine otra vez, con la versión extensiva. So, el viernes vamos a ver 3 horas y media de la película 1, el sábado 4 horas de la película número 2, y el domingo 4 horas de la película número 3. Eso es más o menos por eso le puse eso. Y de hecho, esa va a ser nuestra celebración de aniversario de 21 años. Tina todavía no sabe, pero no, vamos a ir como en familia. Ok. So, en grupo de familia vamos a leer. En grupo de familia vamos a leer más. In our family groups we'll read more Matthew. Ok, ¿qué te sorprendió hoy? What surprised you today? Muchos de nosotros hemos leído el Evangelio de Mateo por años. Espero que después de esta introducción, ¿cómo crees que leer Mateo como si fuera la primera vez podría cambiar la forma que escuchas a Jesús? ¿Qué parte de esta introducción te invita a prestar más atención a leer el Evangelio? You know, many of us have read the Gospel of Matthew for years. After this introduction, how might reading Matthew, maybe for the first time, change the way you hear Jesus? There's things you're going to read that you're going to hear like, oh, remember, are you hearing someone or are you hearing Jesus? Are you hearing the Pharisee tone or are you hearing the Messiah? What part of this introduction invites you to pay closer attention as you read the Gospel? Mateo 13:52 nos invita a sacar tesoros nuevos y viejos, aunque no sepamos de antemano cuáles serán, bueno, porque vamos a leer con oídos nuevos. Al releer el Evangelio de Mateo este año, ¿qué disposición o compromiso quieres asumir para mantenerte curioso, curiosa, abierto, abierta? Tal vez bajando el ritmo, leyendo más lento. Tal vez presentando más atención a los detalles y participando activamente en nuestro estudio de los domingos, como traer una Biblia física. So, ahí están esas preguntas. Vamos a orar y vamos a tomar comunión. El Dios que nos invita y nos llama y nos manda a descubrir qué es lo que Dios desea. Y esperamos que en este 2026 podamos participar fielmente en esa comisión. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de tener esta introducción un poco larga del Evangelio de Mateo. Ayúdanos a tener nuevos encuentros. Ayúdanos a descubrir viejos tesoros en nuestra lectura y nuevos tesoros. Ayúdanos a participar fielmente en esta comisión de ir a descubrir qué deseas y de ir a enseñar a otros cómo seguirte. Tomamos comunión con gratitud de que tú no eres el fariseo, pero tú eres Dios, que tú eres mejor y más grande que Moisés, que tú eres el Dios que nos enseña, que nos predica, que nos llama, que nos forma, que nos ayuda. Ayúdanos a entenderte, a conocerte, a amarte. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén.